Retomamos la sesión de la mañana. Estaba de moderadora toda la mañana, ahora me voy a presentar yo misma. Mi nombre es Luz Estela Herrán, soy odontóloga general de la Universidad San Martín. Tengo un máster en manejo de infección por VIH en la Universidad Rey Juan Carlos de España. Y lo que voy a compartirles el día de hoy es más que todo mi experiencia de 30 años atendiendo pacientes con VIH. De alguna manera, retomando lo que al comienzo Daniel cuando empezó a hablar de su experiencia, les quiero compartir es que de alguna manera las personas que también atendemos pacientes con VIH también vivimos con VIH todo el tiempo, de una manera diferente. Y de lo que vamos a hablar es de los cuidados orales en personas con VIH y ustedes estarán imaginando que probablemente de lo que voy a hablar es de cómo enseñarle a los pacientes a cepillarse, a tener un cuidado oral adecuado. Y parte de mi intervención el día de hoy es cambiar esos paradigmas y esos preconceptos que tienen, digamos, los pacientes o la gente con el manejo del VIH en cavidad oral. Quisiera saber en el auditorio si hay odontólogos. Tenemos tres odontólogos. Los odontólogos que están acá todos trabajamos con pacientes con VIH. Y como alguna vez lo comentaba en un simposio que tenía que ver con infecciones en cavidad oral, desafortunadamente y tristemente para la profesión odontológica, si fuera un evento de estética dental, de blanqueamiento, de diseño de sonrisa, esto estaría repleto de gente. Y tristemente los odontólogos hemos olvidado el ejercicio de la parte médica asociada a la odontología. Entonces, pues estando así, vamos a hablar del ejercicio de la práctica odontológica en el VIH. Afortunadamente, recientemente ya el ejercicio odontológico es parte de la guía práctica del Ministerio para Atención a Pacientes con VIH. O sea, ya nos dieron una visibilidad, ya el odontólogo es parte importante del equipo. Y eso me parece supremamente interesante porque es como si hubiéramos partido del cuello, la cabeza del cuello y no estuviéramos integrándonos con todo el equipo interdisciplinario. Entonces, cuando nosotros recibimos un paciente a través de cualquier programa, sé que muchos de ustedes trabajan en programas de atención, la historia clínica odontológica se resume a lo que nos enseñaron siempre, a hacer pues obviamente una historia clínica como cualquier paciente. Y nunca nos hemos aterrizado en un paciente portador del virus del VIH y no miramos más allá. Nos dedicamos a hacer un odontograma, mirar si tiene caries, si tiene dientes que hay que sacar, etcétera, 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 y no miramos nada más. Hoy, después de tantos años de tener atención de pacientes, todavía a odontólogos generales en muchísimas EPS se les pasan situaciones como esta. Entonces, es importante afinar el ojo, mirar más allá del diente. En nuestra historia clínica, que es importante cuando recibimos un paciente y al paciente también lo confronta, que nosotros le preguntemos, bueno, cuéntame cómo está tu carga viral, cómo están tus CD4, qué medicamentos tomas, cuántas veces has cambiado esquemas de terapia antirretroviral, y el paciente muchas veces entra en reacción y dice, ¿y para qué me pregunta si usted es odontóloga? Yo vine específicamente a limpieza. Ese es otro tema que tiene que cambiar en el manejo de nuestros pacientes. ¿Por qué es importante todos estos parámetros? Porque cuando yo recibo un paciente para cuidado oral, necesito saber en qué estadio lo estoy recibiendo. Si es un paciente, no es lo mismo un paciente que se acaba de diagnosticar porque, vamos a suponer, se hacía una prueba rutinaria cada 6 meses, o es un paciente que acaba de salir de una unidad de cuidado intensivo donde estuvo hospitalizado 1 mes. Eso me cambia completamente la perspectiva del parámetro, de lo que yo voy a hacer. Entonces sí tengo que considerar en la atención odontológica todas estas situaciones, en cuanto está su CD4, inclusive muchos pacientes ni siquiera saben que es un CD4, ni en cuánto lo tiene, ni para qué le sirve, qué información le da, en cuánto tiene su carga viral, y si lleva 2, 3 esquemas de tratamiento, por qué se lo cambiaron, el paciente no lo maneja. Y nosotros sí debemos saberlo, porque nosotros somos de los profesionales que en mayor riesgo estamos
de tener un accidente ocupacional. No es lo mismo cuando nosotros tenemos un evento de accidente ocupacional y un paciente está recién diagnosticado y está en una situación de indetectabilidad, o cuando es un paciente que acaba de ser diagnosticado con 10 millones de copias y adicionalmente tiene hepatitis B, hepatitis C, etcétera, 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 etcétera. Eso también ha hecho un poco que la gente no quiera trabajar con pacientes con VIH. Entonces, es importante que nosotros no minimicemos el riesgo para nosotros. Tampoco quiere decir que el paciente que llega a nuestro consultorio es un peligro, absolutamente no. Nosotros debemos generar para el paciente un espacio seguro, donde sabe que lo vamos a atender de una manera correcta. El tema de la bioseguridad es un tema, digamos, anexo al tema de atención, pero nos hemos enfocado en que tenemos que tener todas las medidas de seguridad, bla, 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 y el paciente llega angustiado y preocupado porque podría pensar que estamos con una reserva para atenderlo, ¿no? No debe ser así. Nosotros debemos tener nuestras medidas de seguridad, bioseguridad con todos los pacientes, tuvieran o no tuvieran VIH, pero sí debemos tener claramente esta información. También saber qué otras comorbilidades tienen. Nosotros tenemos un paciente que puede tener diabetes, puede estar anticoagulado, puede haber tenido un evento cardiovascular, puede haberse infartado recientemente, etcétera, etcétera. Debemos estar en plena capacidad de manejar nosotros mismos ese tipo de atención a los pacientes. En la consulta mía específicamente me he enfocado, quiero decirles, esto no está escrito en ninguna parte, sino es parte de la experiencia que yo he tenido y por qué hago un examen clínico de esta manera. Hago un examen estomatológico, hago un examen dental y un examen periodontal para explicarle al paciente que en su boca no solamente tiene dientes, tiene lengua, tiene paladar, tiene glándulas salivares, tiene ganglios, tiene en cabeza y cuello, tiene otros anexos que tiene que revisar y que son una manifestación clara del avance de la enfermedad. Tenemos que aprender a mirar y es importante saber que el odontólogo puede ser predictivo en algunos casos. Cuando el paciente está teniendo un deterioro o algo le está fallando, nosotros tenemos que, o se nos presenta algunas manifestaciones que nos llaman la atención. Nosotros no solamente debemos mirar dientes. Entonces, si a mí un paciente me llega, por ejemplo, con una situación como la primera diapositiva, y el paciente viene porque le duele una muela o porque le sangran las encías, etcétera, yo no puedo dedicarme a hacer un odontograma. O sea, el tema primordial para el paciente es esto. Entonces, yo adelantarme y saber que si ese paciente me acaba de informar que nunca ha interrumpido su terapia antirretroviral, que según él su carga viral está controlada, sus CD4 están muy bien porque el médico le dijo recientemente que está divinamente y me aparece con esta situación, yo debo pensar que algo le está pasando al paciente. No pensar que me está mintiendo, puedo pensar que el medicamento que está tomando seguramente no le está funcionando. Y ese es como el ojo avisor que nosotros debemos tener en estas situaciones. Recientemente tuvimos una epidemia en Colombia de viruela símica que pasó de agache, porque inicialmente no se hizo mucha publicidad, no hubo medios de comunicación, el ministerio como que no hizo mucho ruido con respecto a la prevención y resulta que nosotros los odontólogos sí podíamos diagnosticar viruela símica, pero así, permanentemente. Los pacientes que nosotros tuvimos en la IPS donde yo trabajo presentaron manifestaciones de este tipo y se confundieron con herpes y con aftas. Y tuvimos pues también la oportunidad de decir, espérate, esto no es un afta común y corriente, no es un herpes, no es una lesión común y corriente, vamos a revisarlo, efectivamente, viruela símica. Entonces tenemos que abrir la perspectiva a otro tipo de comorbilidades que vamos a encontrar en boca. Nosotros encontramos infecciones por parásitos, por virus, por hongos, por bacterias y lesiones premalignas. Entonces, fíjense la importancia del odontólogo como parte del equipo. En la parte periodontal también me enfoco mucho y pongo esta imagen porque la gente con VIH o sin VIH se ha acostumbrado que en boca los sangrados son normales. Cuando uno le pregunta a un paciente en la historia clínica, le dice, ¿cuando te cepillas sangras? Sí, doctora, lo normal, lo normal. ¿Cómo es posible que una persona se acostumbre a tener sangrados normales? O sea, eso no, yo digo, ¿no te has preguntado por qué sangras? Y ahí es donde yo llamo la atención a este tema, porque en el tema de prevención, boca es uno de los sitios más contaminantes y de transmisión de VIH. Los pacientes pueden sangrar mucho o poquito, pero si una lesión o una encía que sangre no tiene que ser mucho o poquito, tiene un contenido de virus que podría generar una transmisión.
Entonces nosotros sí también debemos estar en capacidad de decirle al paciente, espérate, y el acompañamiento va en ese sentido. Cuando yo le explico al paciente, tú no debes tener sangrados en tu boca, porque hay muchas razones que te están poniendo en riesgo. Y el paciente dice, pero ¿cómo? O sea, y después empieza a tener sentido, y cuando yo hablo, como les cuento, yo tengo una práctica de hace 30 años y debo decir que los principales maestros de toda la información que yo puedo manejar son mis pacientes. Cuando un paciente a mí me dice, doctora, yo llevo tomando 10 años medicamento perfectamente, hago unas conductas de autocuidado bastante buenas y todo, y resulté con un virus multiresistente, no me está funcionando la terapia, etcétera, etcétera, no entiendo qué pudo pasar. Y empezamos a revisar, y en educación le revisan todos sus comportamientos y todo, no he tenido comportamientos de riesgo, bla, 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 y resultó con un virus que mutó. La posibilidad casi que puede ser al 100% sus cuidados orales. Y retomo las conferencias anteriores cuando hablamos de la importancia del sexo oral. O sea, nosotros ya debemos desde el área odontológica tener clarísimo que tenemos que sentarnos a hablar con un paciente de estos temas. No importa cuál sea nuestra conducta sexual o lo que sea, no nos interesa. Nosotros debemos estar en capacidad de apoyar al paciente y generarle un espacio de comunicación donde el paciente se sienta libre para decir, esto me pasó, me está pasando esto, yo creería, yo me imagino, y digo, ok, revisémoslo, puede estar pasando. Y yo sí soy absolutamente convencida de la cavidad oral, es una vía de transmisión increíble. Y no solo de VIH, de muchas otras cosas. Bueno, teniendo en cuenta los cuidados de salud oral, ¿a qué nos remontamos cuando en los programas de salud del gobierno nos mandan a hablar de promoción y prevención? Nos mandan a hacer profilaxis, nos mandan a hacer enseñanza de cepillado y lo que se llama fase higiénica. Yo hoy no haría una profilaxis a nadie en mi consultorio. Los pacientes vienen a consulta y le pregunta uno al paciente, ¿por qué vino? Ah, doctora, porque estoy en el programa y me mandaron. 2, porque te molesta algo, tienes alguna situación particular. No, vengo a limpieza, a todos nos ha pasado. ¿Qué es lo que espera el paciente que le haga yo en la limpieza? Que yo coja un cepillo con crema y le lave los dientes. A eso nos están invitando a hacer los programas de promoción y prevención en odontología. Antes, cuando empezamos el tema del COVID, yo le dije a un auditor una vez, le dije, mire, yo esperaría no tener que volver a hacer profilaxis en mi vida, aún ni siquiera después del COVID. Es el procedimiento que más contaminación produce en un consultorio odontológico. Y cuando estamos en un consultorio odontológico, el único que está sin tapabocas es el paciente. La auxiliar, los odontólogos, todos estamos protegidos con careta, con lo que ustedes quieran. Y los virus quedan en el ambiente y podemos tener las medidas de bioseguridad que queramos, podemos hablar aquí de todas las sustancias de desinfector y estamos generando una contaminación. Cuando yo hablo de limpieza, el paciente me habla de limpieza y quiere que yo le lave los dientes, le digo, espérate un momentico, eso es una cosa que te toca a ti. Yo te hago una fase higiénica y tengo una pantalla donde el paciente se mira y le digo, lo que te voy a eliminar, el propósito de este procedimiento es que yo te elimine tu carga bacteriana a cero y tú entiendas el propósito del autocuidado, y me remonto a lo que hablaba el doctor Coral, lo que hablaba Daniel, el paciente debe ser responsable de su autocuidado. Yo le digo, y hoy por la noche, si yo te hiciera una profilaxis, hoy a las 9 de la noche, ¿quién crees que yo voy a estar ahí para lavarte los dientes? No es posible, no podemos estar eso, esto ni con VIH ni sin VIH, o sea, eso no tiene sentido alguno. ¿Qué hacemos nosotros? Les enseñamos al paciente cómo controlar sangrados en su boca, cómo no tener lesiones orales que los expongan. ¿Por qué? Porque cuando yo controlo sangrados, el sangrado es el primer síntoma de infección. Yo no sangro porque sí, yo no sangro porque la seda dental es mala, entra, me corta, doctora, es que me corta, me lastima, huele feo, es que tengo fuerza en la mano, es que me gusta cepillarme duro. Absolutamente falso. Eso no es así. Un sangrado siempre es el signo de una infección que no es dolorosa, pero que es una enfermedad. Cuando miramos en boca en el área periodontal tenemos inflamación, enrojecimiento, sangrado, mal olor y aflojamiento de dientes. Quiere decir que estamos perdiendo hueso. Que si más adelante nos remontamos a revisar, nuestros pacientes ya hoy empiezan a tener problemas de huesos. Hoy estamos detectando
pacientes varones con osteoporosis y osteopenia en el área, desde el área de odontología, cuando el paciente que yo he visto durante 20 años, que viene perfecto, no tiene caries, tiene una excelente higiene y los dientes se nos están aflojando. Otra cosa nueva que tenemos que empezar a estudiar en el VIH. Entonces, en la parte periodontal, cuando le hablamos al paciente esos cuidados, es para que cuide su hueso a futuro, para que no tenga esa exposición a sangre, que cuando tiene contactos con su pareja, puede ser un intercambio de bacterias y de virus. Cuando yo le doy un beso a una persona y tengo un contacto oral, desde el beso simplemente, o desde cualquier práctica sexual oral, mis pacientes me dicen, doctora, se llaman prácticas sexuales orales no convencionales. Ahí cabe todo lo que hablamos esta mañana, o sea, no tengo que entrar en detalles, aunque me lo han compartido, y se los agradezco. Entonces, debemos abrir la óptica y estar presentes, o sea, estar en ese momento con los lentes puestos para saber qué son las necesidades de mi paciente. Yo no le puedo decir al paciente que no le dé un beso a nadie, pero sí le tengo que decir que su beso tiene que ser seguro. Y se los explico, y se los enseño. Y le digo, ¿cómo puedes estar tranquilo ya? Cuando no tengo sangrados en mi boca, no tengo obturaciones fracturadas, no tengo nada. Hay programas de atención de pacientes con VIH donde lo único que les hacen es profilaxis, nada más. Entonces, para que miremos pues cómo se está desenvolviendo el tema. Ustedes esperarían que yo les enseñara a usar este tipo de elementos. Obviamente al paciente se los enseñamos a usar, les decimos cómo lo deben utilizar, qué deben hacer, cuál es la técnica perfecta para cepillarse, pero también esa técnica debe ser personalizada. Nuestros pacientes usan piercing, nuestros pacientes se tatúan la boca y tienen, como hablábamos, unas prácticas sexuales que generan erosiones en mucosa, en paladar, etcétera, que ellos tienen que aprender a controlar, ¿sí? Entonces es importante que ellos tengan esa información, o sea, la enseñanza y el rol del odontólogo como parte de la prevención y el control no es lavarle los dientes al paciente, seguro, absolutamente no. Técnicas hay las que quieran, le podemos enseñar al paciente la que queramos. Puntualmente le podemos decir, usted es una persona que hace un cepillado traumático, cambie de esta forma, disminuya la fuerza, el cepillo que le conviene es este, puede usar un cepillo eléctrico, lo que sea, eso está inventado. Eso ya no tenemos que desgastarnos en eso. Pero sí le tenemos que decir que su técnica de higiene oral con VIH, sin VIH, está encaminada a no tener sangrados. ¿Qué generan también los sangrados? Y generan, además de transmisión, enfermedades en otros órganos. De la boca se derivan las endocarditis, las pericarditis, las artritis sépticas, las osteomelitis, las septicemias y las bacteremias. ¿Cuándo pasa eso? Cuando los CD4 están por debajo de 200. Por eso cuando les hacemos profilaxis, entre comillas, yo no la hago, o fases higiénicas a los pacientes, tenemos que saber en cuánto está el CD4, porque si yo le hago una fase higiénica a un paciente con 3 CD4, le genero una septicemia y una bacteremia que al día siguiente puede acabar hospitalizado en una unidad de cuidado intensivo. Entonces, cuando también tenemos que pensar que esos pacientes necesitan tener una profilaxis antibiótica antes de hacer el procedimiento. Y no podemos empezar a pelotearlos de un lado para otro, además cuando vienen con múltiples focos infecciosos en su boca y nadie los quiere tratar. Se lo mandan al cirujano, del cirujano al maxilo, del maxilo no sé qué, y les dan terapias antibióticas profilácticas de 8 días antes para hacer una extracción simple. Otro tema gravísimo y complicadísimo en el área de odontología. Ahora formulamos antibióticos a diestra y siniestra, pensando que es un paciente que al formularle grandes cantidades de antibióticos estamos previniendo algún problema. Ese es otro tema que tenemos que trabajar. ¿Cuál es la indicación y el acompañamiento? Obviamente, con respecto a su indicación de su estado de salud, nosotros estamos en la obligación de decirle cómo es su autocuidado. ¿Qué debe hacer? El paciente debe manejar y si el paciente no lo entendió en el área médica o no lo entendió en el área de educación o de químico, cuando el químico le explica cuáles son sus parámetros al paciente, hay que decirle, hay que reforzarle, nosotros somos parte del equipo, señor, usted debe saber cómo está su carga viral, cómo están sus CD4, qué se toma, cuántos esquemas de terapia ha quemado ya. Inclusive porque si nosotros llegamos a tener un riesgo de accidente ocupacional, no es lo mismo con un paciente que lleva un primer esquema que un paciente que tiene un virus multiresistente.
Entonces es súper importante que el paciente también sea responsable. Cuando usted va a una consulta o le coge un dolor de muela en Cartagena en vacaciones y lo tienen que atender, usted tiene que decir, informar que tiene un diagnóstico, pero que usted tiene unos valores que están controlados y que le permite que le hagan un procedimiento. Eso lo sabe el paciente, no lo saben los profesionales. Tristemente, nos movemos en esa situación. ¿Qué hago yo, digamos, con el tema cuando hablamos de indetectabilidad? El paciente tiene unos mitos que tienen que ver con la indetectabilidad y es que el virus no se transmite, y eso no es cierto. Entonces, la indetectabilidad significa, y parte de la enseñanza que nosotros hacemos es decirle al paciente, eso significa que tienes 20 copias del virus en tu sangre, que es la Standard Gold, donde deben apuntar todos los programas de prevención y de manejo del VIH, pero no quiere decir que no tengas posibilidad de infectar a alguien. Y se los digo tan claro como que si yo me chuzo con un elemento cortopunzante que acabé de usar con él, así él está indetectable, yo tengo que tomar terapia antirretroviral antes de 72 horas. O sea, la posibilidad de que si yo no hiciera nada, me vuelva seropositiva es el 100%. Entonces sí tengo la posibilidad de infectar a otra persona. Y como somos seres humanos y como tenemos que llevar una vida absolutamente tranquila y todo, pues obviamente nos enfocamos a tener una cavidad oral saludable. Eso es lo que debemos hacer. Pero sí debemos aclararle al paciente este tipo de mitos. Otros mitos con respecto al tema del enjuague bucal que también está diseminado, que el paciente que tiene una infección debe estar usando enjuagues bucales a todas horas, debe aplicarse todo tipo de antisépticos y generan también lesiones en mucosas que son supremamente delicadas, o sea, inclusive lesiones premalignas por estarse sobreactuando con el tema de uso de productos de cuidado oral. Entonces es importante que el paciente vea y sienta que aunque tiene un diagnóstico que debe manejar y todo, no es un paciente que no tiene un sistema inmune. O sea, el paciente tiene un sistema inmune respondiendo y no debemos estar haciendo antisepsia a todas horas, ni siquiera el enjuague bucal. Con el enjuague bucal nos pasó una cosa hace mucho tiempo. Nos empezaron a aparecer pacientes con candidiasis orales severas y no nos explicábamos por qué. Eso ocasionó en algunos casos cambio de terapia antirretroviral. Decíamos, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque el paciente aparece con candidiasis. Normalmente la candidiasis oral está asociada a un estado de inmunosupresión. Pues esos cambios se generaron por la candidiasis oral y el paciente tomaba fluconazol y de pronto respondía, dejaba de tomar el fluconazol y volvía, aparecía. Pues nos dimos cuenta que el exceso de enjuague bucal generaba un cambio en el pH oral y cambio en la flora bacteriana, que tenemos buena y mala porque tenemos bacterias que controlan cierto tipo de patologías. Nuestras bacterias también nos ayudan a empezar a hacer la digestión desde la boca y no debemos alterar eso. Entonces no necesitamos poner nada distinto, o sea, simplemente que el paciente personalice su técnica y se mantenga sin cero sangrados. Esa es la idea, permanentemente. Entonces el mito del enjuague bucal, tengo doctora mal aliento, entonces eso significa que no uso Listerine, pues que no lo uso porque no me gusta, me quema, no he tenido plata para comprarlo. Otro mito falso, el enjuague bucal no se necesita para nada, ni con VIH ni sin VIH. Si mientras yo tenga una técnica de cepillado perfectamente correcta, esos son productos cosméticos que no me están ayudando para nada. Si produce sensibilidad, en el caso de nuestros pacientes, produce aumento de aftas, de herpes, de lesiones erosionadas de la mucosa que sí lo exponen a contaminarse de otro tipo de bacterias. Nos vamos al tema de la autogestión y compromiso, que es uno de los pilares de atención a futuro que tenemos que hacer, que va a ser, digamos, como parte de una directriz que promueve la Organización Mundial de la Salud del paciente, y lo hemos hablado ahorita en la mañana. El paciente debe ser responsable de su autogestión con su enfermedad. Yo no tengo por qué ir a que me lave los dientes, y pongo ese ejemplo porque es muy, muy característico. Yo tengo que lavarme los dientes y tengo que venir bien, tengo que venir a mis controles y que mis controles sean para que la doctora me diga, está súper bien, está con una higiene perfecta, no hay ningún riesgo, súper, no a que yo le lave y le retire una cantidad de irritantes locales que él no debería tener en ningún momento. El odontólogo que debe tener la oportunidad de activar el conocimiento, experiencia y potencial de su experiencia para enfrentar la enfermedad, prevenir las complicaciones y el avance hacia la fase SIDA.
Para eso debemos estar entrenados, para eso debemos estar preparados. Donde el odontólogo presta una atención centrada en el paciente de manera personalizada y ahí yo hago un análisis puntual, porque entonces desde esa perspectiva el paciente que tiene prótesis total no tendría que ir nunca al odontólogo, me pregunto, como no le vamos a hacer profilaxis, ¿para qué viene? Y el paciente dice lo mismo, doctora, pero yo tengo caja arriba y caja abajo, ¿para qué voy? Le quitamos la caja y el señor tiene un sarcoma de Kaposi en el paladar. Entonces es importante todo. Y el paciente debe aprender a hacer un autocuidado como hacemos las mujeres, pongo el ejemplo comparativo con el examen de seno. No volverse obsesivo revisándose cada 10 minutos, pero si el paciente siente, yo les pongo el ejemplo, les digo, si a ti te amanece mañana la lengua azul, ¿qué haces? Pues puedes llamarme, puedes mandarme una foto y me dices, doctora, ¿esto es grave o no es grave? ¿Voy o no voy? Y yo tengo que estar en capacidad, si le vente, miramos, biopsiamos, buscamos qué pudo haber pasado. La saliva se desapareció, doctora, de momento sentí que ya no tengo saliva. Vente para acá, hay que revisar. Entonces, no es un tema dental, otro mito. Vamos al odontólogo por el diente. El diseño de sonrisa, la ortodoncia, la carilla estética, el blanqueamiento, bla, 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 bla. ¿Cuál es el compromiso del paciente? El paciente, como les decía, la directriz de la OPS es reconocer la función central del paciente como administrador de su propia salud. A eso tenemos que llegar. Si bien es cierto, los programas generamos un apoyo para el paciente, un espacio seguro donde él se debe sentir en capacidad de consultar lo que quiera, lo que no conozca, sus miedos, sus angustias, y cada uno desde su especialidad debemos apoyar. Él es responsable de su autocuidado, como hablaba el doctor Coral. No es que no me tomo el medicamento porque voy a salir a rumbear el fin de semana, ese tipo de cosas. Doctora, no me paso el hilo dental sino los viernes porque voy de rumba, solo me lo paso si comí carne. A ver, o sea, aquí estamos jugando, ¿sí? Tú dejas de usar seda dental 8 días y estás sangrando a chorros. Entonces, realmente, ese es el compromiso del paciente y yo debo decir que mis pacientes lo cumplen, en su gran mayoría. Y que aun cuando entramos a la pandemia dejé de verlos 3 años y cuando los volví a ver estaban perfectos. Ni siquiera tuvieron contagios con el virus, entonces quiere decir que sí funciona, y a eso tenemos que apuntarle. ¿En qué redunda todo esto? En mejorar la calidad de vida del paciente. Claro que mediante los programas de autogestión apoyados por políticas de salud nos lleven a cumplir el objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Que el paciente tenga calidad de vida, que lleve una vida tranquila, que se sienta en capacidad de consultar con su equipo y que todos estemos con el entrenamiento perfecto para que podamos apoyarlo desde el punto de vista que el paciente lo requiera. A eso le apuntamos. No a estar rescatando permanentemente al paciente de crisis en el área de medicamentos, en el área médica, en el área odontológica, no, eso no debe ser. Muchísimas gracias. Como les digo, esta es parte de la experiencia, todo el conocimiento, digamos, de todo este tipo de procesos es lo que los pacientes me han explicado, lo que me han contado, lo que me han compartido y que son prácticamente mis maestros. Debo decir que en el tema de odontología y VIH no se escribe nada en el mundo distinto a saber qué tipo de lesiones le aparecen a un paciente con VIH. No aparece nada, no existe nada. En este momento en las universidades no es un tema de interés que queramos mirar, por ejemplo, revisar cómo se comporta en cavidad oral. Ahorita podría ser un tema interesante mirar el tema de la pérdida de hueso, ¿no? El tema de osteoporosis, porque la estamos diagnosticando desde el área de salud oral. Entonces, cuando nos conectamos con el resto del equipo y le decimos al paciente, mira, o llamamos al médico y el médico pide una densitometría, si sale positiva. Está por definirse qué medicamentos lo están produciendo, etcétera, pero el VIH es una enfermedad que se está estudiando todos los días y no sabemos un paciente con 30 años de diagnóstico cómo se comporta como un paciente con 5 o 10 años de diagnóstico. Estamos viendo a futuro qué puede pasar. Entonces, pues, esa era la experiencia que quería compartirles desde el área odontológica. Si trabajan en equipos interdisciplinarios, involucren a su odontólogo. Es una persona supremamente importante en el diagnóstico, en la predicción del avance de la enfermedad hacia la fase SIDA y también en el compromiso de adherencia al paciente. Nosotros podemos trabajar muchísimo en ese tema. Muchísimas gracias por su atención.